Bienvenidos a esta clase que la llamaremos la situación comunicativa. La situación comunicativa sabemos que tienen varios elementos. Para esto ustedes ya vieron en una lectura que le colgamos en la página de la preparatoria algunos elementos que los van a recordar en este momento. Lo que es el enunciador, lo que es el enunciatario, lo que sería el tema o referente, el propósito y el contexto. Enunciador, pues sabemos que es quien habla, el enunciatario es quien recibe y en este caso el referente pues se viene siendo el tema de lo que se va a hablar. El propósito, pues toda persona, todo escritor tiene un propósito de contarnos algo, a lo mejor alguien de decirnos algo, y el contexto son las circunstancias de producción, el año, el lugar y qué se estaba produciendo en ese momento. Entonces vamos a aclarar ya en un organizador gráfico cuáles serían los elementos de la situación comunicativa. La situación comunicativa tiene un enunciador, tiene un mensaje y tiene un enunciatario. Ustedes el enunciador lo conocen como emisor y al enunciatario lo conocen como receptor. En la materia de Telerread le vamos a llamar enunciador y enunciatario. Este enunciador tiene un propósito bajo un cierto contexto, bajo ciertas circunstancias, en tiempo y en lugar. El mensaje, este propósito va a ir acompañado de una función lingüística, ¿sí? La función lingüística viene siendo la función de la lengua. ¿Cómo vamos a hablar nosotros si vamos a estar ante un texto político, ante un texto científico, un poema? A lo mejor tenemos diferentes formas de cómo comunicarnos. Es por eso que la función lingüística maneja 6 funciones de la lengua. Entre ellas son estas: la emotiva, que resalta las emociones, esa la encuentras en alguna canción, en algún diario, donde tú estás plasmando o escuchando, en este caso de la radio, las emociones. Está la referencial, que es ser objetiva, que es ser clara, esa se utiliza mucho en los textos científicos. Está la metalingüística, que esa utiliza códigos para poderse comunicar. Está la apelativa, que es persuadir, que es convencer, eso lo utilizan mucho los textos publicitarios, políticos, filosóficos y religiosos también lo pueden utilizar, ¿no? En este caso, la apelativa. Otra podría ser la poética, que es la que embellece la palabra, por decir, José Asunción Silva, un poeta latinoamericano, hablaba de un poema que decía más o menos así: una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de música de alas. Una noche en que esparcían su luz blanca las luciérnagas fantásticas. Ese es un lenguaje poético, embellecido con metáforas. Entonces estamos hablando de cada una de las funciones lingüísticas que son importantes porque tenemos que saber cuál es la función lingüística que va a utilizar, en este caso, el enunciador. También vamos a acompañar dentro de este organizador gráfico como elemento de la situación comunicativa el modo discursivo. ¿Qué es el modo discursivo? El discurso es la forma como se tiene que escribir. A veces la gente confunde entre historia y discurso. La historia es que te van a contar algo y el discurso es cómo se debe contar ese algo. Si se va a escribir, ¿de qué manera lo van a hacer? ¿De forma narrativa? ¿De forma descriptiva? ¿O de forma argumentativa? Esas serían las formas del modo discursivo. Entonces, vamos ya organizando y al final tiene que dejar un efecto de sentido. Bueno, para que entiendas mejor los elementos de la situación comunicativa, pues vamos a pensar en algún escritor. ¿Qué te parece si pensamos en Juan Rulfo?
porque casi siempre lo manejan en la secundaria. Juan Rulfo es un escritor mexicano, ¿verdad? Y lo ubicamos, nos dicen que fue producción en Jalisco. A él le tocó vivir la época de los cristeros y es así como retrata esa historia de la época de los cristeros, que fue en 1926-1929, en esa época de la historia de México, donde se hablaba de la pobreza, del hambre, de la posesión de la tierra, de la muerte, que era algo también súper importante dentro de este tipo de cuento costumbrista. Es más, se exageraba en el costumbrismo, ¿no? Entonces vamos a pensar que Juan Rulfo es nuestro enunciador. Juan Rulfo es nuestro enunciador. Y el mensaje nos va a llegar en forma de cuento. Acuérdate que hay un canal. El canal puede ser artificial o puede ser natural. En este caso va a llegar por medio de un mensaje escrito en forma de cuento. ¿A quién va a ser dirigido? A un lector. A lo mejor podemos ser nosotros, tal vez. ¿Sí? Luego, ¿cuál es el propósito de Juan Rulfo? Contar la historia de los cristeros. ¿Y en qué contexto? Dijimos que era Jalisco. Jalisco en 1926-1929. Y sería cuento costumbrista. ¿Qué función lingüística va a utilizar entonces Juan Rulfo? Pues va a utilizar la función lingüística emotiva. Nos va a plantear las emociones, los sentimientos que los personajes vivían dentro del cuento, ¿sí? Y podría hablar de muchos cuentos como No oyes ladran los perros, ¿verdad? O Diles que no me maten, que es otro de los cuentos emblemáticos de Juan Rulfo. Entonces, vamos a utilizar la función emotiva y el modo discursivo sería, en este caso, narrativo y descriptivo. Eso sería el modo discursivo, tanto narrativo como descriptivo. ¿A quién va a ser lanzado? A un lector. ¿Y qué va a lograr en el lector? Una vez leído el cuento, a lo mejor al lector, al estarlo leyendo, cualquier personaje le pasó algo y entonces se siente identificado. Entonces puede tener una identificación, pero resulta que nunca había leído sobre Juan Rulfo. Va a tener un conocimiento, o a lo mejor lo leyó en la secundaria y lo está leyendo conmigo, entonces va a tener un reconocimiento. Entonces, vuelvo a repetir, cuáles son los elementos de la situación comunicativa? Enunciador, mensaje, enunciatario. Ese enunciador tiene un propósito bajo un contexto. Maneja una función de la lengua más un modo discursivo que va a ser dirigido a un enunciatario, logrando en él un efecto de sentido. Así es como se entiende un texto literario o una situación en la que alguien habla y alguien recibe. Es decir, con un enunciador, un enunciatario, mensaje, referente, contexto, así como te lo manejaron en la lectura. Espero te haya quedado claro y estoy para servirte.